Paraguay, 31 de diciembre de 2025. Hoy analizamos la estructura financiera del Estado para el año 2026. Los temas principales: el presupuesto general de la nación, las reglas súper estrictas que gobiernan cada guaraní del gasto público. Desde salarios hasta lujos prohibidos. Justo. Y también el complejo sistema de clasificación que, organiza todas las finanzas del país. Es como si tuviéramos los planos de una maquinaria inmensa, ¿no? No vamos a ver solo las piezas, que son las cifras. Claro. Sino cómo encajan, qué las mueve y sobre todo qué frenos de seguridad tiene para que no se descontrole. Y para empezar, las piezas son de un tamaño que marea. Sí. Solo para el sector empresarial y financiero, los ingresos de operación superan los 25 billones de guaraníes. 25 billones. Y si vamos a entidades específicas, las cifras siguen siendo enormes. La Dirección Nacional de Migraciones, por ejemplo, tiene más de 116.000 millones. O el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, casi 19.000 millones. Cuesta de verdad imaginarse esa cantidad de dinero. Es que es una escala que sería absolutamente inmanejable sin un método. Y ahí entra el verdadero protagonista de la gestión. Que no son los montos. No, para nada. Es el clasificador presupuestario. Pensemos en él como el sistema operativo de las finanzas del país. Me gusta esa analogía. Es un lenguaje único, obligatorio, que ordena cada guaraní que entra y cada guaraní que sale. Sin este clasificador, el presupuesto sería, un libro con miles de páginas de números sin sentido. Imposible saber en qué se gasta realmente. De acuerdo. O sea, no es solo una lista de a quién le toca qué, sino un manual de instrucciones con reglas muy claras. Muy claras. Y algunas de esas reglas llaman mucho la atención. Por ejemplo, me topé con una que prohíbe explícitamente pagar gratificaciones ocasionales o premios al personal. ¿Ah, sí? O sea, se acabaron los bonos sorpresa de fin de año en el sector público. ¿Cuál es la lógica detrás de algo tan tajante? La lógica es un cambio de filosofía. Se busca pasar de un sistema de remuneración con elementos, discrecionales. Donde un jefe decide. Exacto. Donde un jefe puede decidir dar un premio a uno completamente estructurado y predecible. La idea es que la compensación esté atada a la carrera profesional, a la evaluación, a criterios objetivos. Ah, ya veo. Y no es una idea aislada. Fíjate que se conecta directamente con otra parte de la ley. ¿Con qué? Con la que aprueba usa un fondo de recategorización salarial por mérito para implementar la nueva carrera del servicio civil. Ah, claro, entiendo la conexión. No es solo no te doy este bono. No. Es, en lugar de este bono impredecible, te ofrezco una carrera con ascensos y mejoras basadas en tu rendimiento. Se reemplaza la discrecionalidad por estructura. Exactamente. Se busca profesionalizar la función pública. Y esta mentalidad de control, de racionalidad, se ve en todas partes. En la misma ley se hace referencia a la ley de racionalización del gasto. ¿Sí? Que prohíbe cosas que suenan casi anecdóticas, pero que revelan mucho. Me encontré con algunas de esas. La prohibición de contratar seguros médicos privados para altas autoridades, o de pagar ciertos servicios de telefonía celular. Flores para que eso termine en una ley. Bueno, es que siempre son los pequeños detalles los que revelan la filosofía general, ¿no? Es un gesto simbólico que dice, ni un solo guaraní se gasta en algo que no sea estrictamente esencial. Claro. Y esa lupa no solo se aplica al gasto interno, sino también al dinero que se transfiere a otros. ¿Te refieres a las organizaciones sin fines de lucro y a los bomberos voluntarios que reciben fondos públicos? A ellos mismos. La regla para ellos es muy estricta. Solo pueden usar un máximo del 10% de lo que reciben en gastos administrativos. Así es. El 90% restante tiene que ir sí o sí a la misión principal de la organización. Y esto abre un debate interesantísimo que se da en todo el mundo. Por un lado, la regla suena perfecta, ¿verdad? Maximiza el impacto social del dinero, exige eficiencia. Pero, por otro lado, ¿no podría tener una consecuencia no deseada? Pienso en una ONG que está haciendo un trabajo increíble y quiere crecer. Claro. Para crecer, necesita invertir en cosas que caen en esa categoría de gastos administrativos. Mejores sistemas, personal para recaudar más fondos, capacitación. Si se les limita tanto esa inversión en su propia estructura, ¿no se les está limitando también su potencial para tener un impacto todavía mayor a largo plazo? Has dado en el clavo. Esa es la tensión fundamental. El Estado busca, con toda razón, prevenir el abuso y el despilfarro. Lógico,
Pero la línea entre gasto administrativo inútil e inversión estratégica en crecimiento es muy delgada. La norma fuerza a las organizaciones a ser extremadamente eficientes, pero también puede, si se aplica con demasiada rigidez, ahogar a las más prometedoras. Es un equilibrio delicado. Muy delicado. Entre control y fomento. Y la ley no se queda solo en controlar organizaciones, baja al detalle de la vida de las personas. El capítulo sobre jubilaciones y pensiones es un ejemplo clarísimo. Sí, es muy específico. Hay una norma que dice que si un jubilado fallece, el pago de su pensión se calcula y se abona hasta el día exacto de su muerte, ni un día más ni un día menos. Parece de sentido común, pero tiene que estar escrito y reglamentado para que el sistema funcione con justicia y precisión. Claro. Y junto a eso hay otra norma que le da al Estado la capacidad de recuperar pagos que se hicieron por error. Y no solo recuperar el monto original, A ver, sino que debe ser ajustado por la inflación. o sea, que si el Estado se equivocó y me pagó de más durante un tiempo, cuando se da cuenta, me puede reclamar el valor real de ese dinero, no el valor nominal que ya se devaluó. Correcto. Y aquí es donde uno se da cuenta del rompecabezas que es administrar un sistema público como la caja fiscal. Cada regla busca equilibrar dos cosas: ser justo con cada beneficiario. Y proteger la plata del fondo. Exacto. Proteger la sostenibilidad de un fondo que es de todos. No es macroeconomía abstracta. Son decisiones que afectan el bolsillo de la gente. De acuerdo. Hemos hablado de reglas que afectan a personas, a ONGs, a gastos pequeños. Pero todo esto es una parte mínima comparado con las grandes maniobras financieras del Estado. ¿Cómo se maneja el endeudamiento o la decisión de construir, no sé, un nuevo hospital de millones de dólares? Para eso también hay reglas de oro. En cuanto a la deuda, la ley autoriza al Ministerio de Economía a realizar operaciones de deuda pública, como emitir bonos del Tesoro. ¿Ok? Esto le da al gobierno un marco legal para financiarse de forma ordenada, buscando las mejores condiciones. No es algo que se pueda improvisar. Y para los grandes proyectos de inversión, como ese hospital que decía, ahí aparece una sigla clave, SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Fundamental. La regla dice que ningún proyecto nuevo puede incluirse en el presupuesto si no tiene un código SNIP. A primera vista, suena a más burocracia. ¿Es un filtro que de verdad ayuda o solo un obstáculo que retrasa obras? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta depende de la ejecución. En teoría, el SNIP es un filtro técnico, fundamental. Es como si antes de darte un préstamo millonario, un banco te exigiera un plan de negocios detallado. Claro. El SNIP evalúa si el proyecto es viable, si tiene sentido económico y social, si está bien diseñado y si se alinea con las prioridades del país. O sea, busca evitar que se construyan elefantes blancos. Esos proyectos enormes que se inauguran con mucha fanfarria. Y luego Resultan inútiles o imposibles de mantener. Exactamente. El objetivo es asegurar que antes de gastar el primer guaraní, hay un análisis técnico que respalde la inversión. Pero el riesgo es real. El riesgo es real. Si el proceso de evaluación del SNIP es demasiado lento, engorroso o peor, se politiza, puede convertirse en un cuello de botella. La idea es brillante. El desafío es que funcione como un guardián eficiente y no como un portero arbitrario. Bien, volvamos a ese sistema operativo del que hablabas al principio, el clasificador presupuestario. Porque cuando uno se sumerge ahí, el nivel de detalle es alucinante. Es como el ADN del gasto público. Es una excelente analogía. Es el código genético que define cada partida de gasto. Y no solo clasifica por quién gasta o para qué, baja a un nivel granular, al objeto del gasto. Y hay códigos para todo. Para todo. Revisando la lista encontré el código 560, adquisiciones de semovientes. O sea, hay un ítem específico para comprar ganado. ¿Para qué podría el Estado estar presupuestando la compra de vacas? Pues seguramente para programas de fomento agropecuario, para apoyar a pequeños productores o para estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura. Claro. Pero lo importante es que, al tener un código específico, podemos saber exactamente a nivel nacional cuánto se destina a esa política en particular. El detalle es poder. Y encontré otros aún más curiosos. Una subfunción para servicios de caza y pesca y otra para fabricación de biomasa o biocombustibles. La especificidad es increíble. Pero no solo nombra las cosas,
También pone reglas dentro de los propios códigos. Por ejemplo, el Código para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte tiene una cláusula. El costo de la reparación no puede superar el 40% del valor original del vehículo. Detengámonos ahí, porque es un ejemplo perfecto de cómo una simple regla numérica busca inducir un comportamiento racional. ¿Qué pasa si la reparación cuesta el 41%? Supongo que ya no se considera reparación menor. Habría que dar de baja al vehículo. Exacto. La regla te obliga a hacer una pausa y tomar una decisión económica. ¿Vale la pena seguir invirtiendo en este activo viejo? ¿O es más inteligente a largo plazo comprar uno nuevo? Es una norma simple. Simple, pero diseñada para evitar que se siga gastando indefinidamente en mantener una flota de vehículos obsoleta, lo que al final es un desperdicio de recursos. Es fascinante cómo una regla tan pequeña puede tener un impacto tan grande en la gestión. Entonces, este clasificador no es solo una lista, es una herramienta de análisis potentísima. La más potente de todas. Es lo que permite responder las grandes preguntas sobre las prioridades de un gobierno. Gracias a estos códigos, podemos agregar datos de miles de fuentes distintas y saber Por ejemplo, qué porcentaje del presupuesto de educación va a salarios de maestros versus inversión en infraestructura escolar. ¿Cuánto gastamos en total como país en medicamentos versus equipos de alta tecnología? entiendo. Entonces, cuando en el anexo del presupuesto de un hospital vemos una línea de gasto con el código 352 para productos farmacéuticos Ujú. y otra con el 535 para equipos de salud, esos números no son un capricho, son la clave para sumar esa compra a la de todos los demás hospitales y tener una radiografía completa del gasto. Precisamente. Convierte una montaña caótica de facturas de todo el país en información organizada y analizable. Es el lenguaje común que conecta la compra de una caja de jeringas en el centro de salud más remoto con las decisiones de política económica del ministerio. Sin ese lenguaje común sería imposible. Imposible la planificación y el control a gran escala. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que emerge de todos estos documentos es un sistema, pues, obsesionado con el control, la previsibilidad y la rendición de cuentas. Totalmente. Un entramado de reglas que va desde los 25 billones de guaraníes del presupuesto total hasta el porcentaje máximo para reparar una camioneta. Es un diseño que busca la transparencia y la buena gobernanza, intentando cerrar todas las puertas posibles al despilfarro y a la discrecionalidad. La arquitectura está pensada para un funcionamiento estable, predecible. Pero, Pero esto nos deja con una pregunta final, que es el gran debate de la administración pública moderna. ¿cuál es esa pregunta? El equilibrio entre control y agilidad. Este sistema tan detallado y reglamentado es una herramienta formidable para gestionar lo conocido, para prevenir los problemas de siempre. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo te lanza un desafío completamente nuevo e inesperado? ¿Como una pandemia? Como una pandemia o una revolución tecnológica disruptiva, que no encaje en ninguna de las categorías predefinidas. La reflexión que queda en el aire es si una estructura tan rígida, aunque sea necesaria, no podría en ciertas circunstancias convertirse en una camisa de fuerza que limite la capacidad del Estado para innovar y responder con la rapidez que exigen los tiempos.